En este caso nos vamos a conocer algunos datos que ha procesado el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz con Alejo Murati, que es economista de esta entidad. Realizaron un informe de coyuntura de este diciembre del 2025 con algunos datos a tener en cuenta. Alejo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por atendernos. Bueno, contanos cuáles son las principales conclusiones de este informe. Sí, mira, te diría que en esta edición nosotros desde el CESO hacemos informe de coyuntura todos los meses. A ver, la realidad económica en términos generales, pero también de distintos sectores, o sea, más microeconómica, más enfocada en otros casos con los distintos informes. Pero te diría que en este caso, este mes, el foco estuvo puesto en la estructura, en qué es lo que está pasando estructuralmente en nuestro país. ¿Y por qué lo digo de esta manera? La realidad es que nosotros venimos viendo que con las distintas políticas, sobre todo en el frente cambiario, pero en el salarial, en las distintas áreas de intervención del gobierno, se puede ver manifestada una política económica, una idea, un proyecto económico que hoy por hoy se sostiene a través de medidas coyunturales, ¿no? Como es la utilización del tipo de cambio como ancla, la utilización de los salarios públicos como ancla, la intención de disciplinar los precios a través de la apertura exportadora, el disciplinamiento del sector industrial también. Bueno, lo que nosotros podemos ver con los posibles acuerdos con la Unión Europea y también con los Estados Unidos, de los cuales en los próximos días, en las próximas semanas se van a conocer detalles, es el sostenimiento estructural de estas medidas y de este proyecto económico. Da la sensación de que se viene un 2026 complejo en términos de que en realidad, más allá de la confianza que necesita el gobierno para reprogramar los tiempos de vencimiento de deuda, porque ese es uno de los temas que tendrá Caputo ocupado, y más allá de un escenario internacional auspicioso, la cuestión es la economía doméstica, la Argentina. Recesión, caída del empleo, actividad económica que no levanta. En función de estas variables de diciembre, ¿cómo ven lo que viene por delante? Bueno, ese es el gran interrogante que no se resuelve en el informe, pero que no está resuelto por ningún consultor ni por ningún político, y es justamente si este proyecto económico, este programa económico que se está de alguna manera asentando en la sociedad, que el gobierno, por el apoyo popular que tuvo, pero también por el apoyo internacional que está teniendo, está consiguiendo plasmar y estructurar en nuestra economía, que de alguna manera dejar de lado, por decirlo con un eufemismo, a lo que es el sector industrial en términos generales para favorecer fundamentalmente la explotación de lo que son sectores más primarios. Ya el sector agropecuario no es la novedad, sí lo es la explotación de minas y canteras, la explotación de hidrocarburos, y en ese sentido es a donde apunta las balas el gobierno en estos tratados de libre comercio que se van a intentar establecer para fomentar justamente esta dirección. Ahora, lo que vos me preguntás de hasta dónde aguanta la economía real en ese sentido, y real en términos de cantidad de población, también imagino que me preguntás, porque recordemos que los sectores que el gobierno considera que no son competitivos requieren una cantidad de trabajo mucho mayor que los que el gobierno de alguna manera intenta fomentar a su crecimiento. Entonces, ahí va a haber un desbalance que vamos a ver cómo se sostiene. Sí, ese es el gran dilema, ¿no? Porque si el crecimiento es por nicho o por actividad novedosa o por un cambio de paradigma respecto de lo que es la Argentina creciendo y teniendo niveles de actividad, después hay que ver en lo social cómo resuelve, ¿no? Cierre de industrias, cierre de determinados sectores. Bueno, este es uno de los dilemas que claramente compartimos. Alejo, me quedo con un apunte que ustedes marcaban. ¿Cuál es en realidad lo disponible en materia de reservas, que es uno de los temas que se ha venido conversando últimamente de parte del gobierno para hacer frente a los compromisos de deuda, ¿no? La situación de las reservas es uno de los temas que nosotros planteamos, porque más allá de los distintos préstamos que se obtuvieron, la acumulación de reservas hoy no existe, pero ni de forma genuina ni de forma no genuina. Hoy las reservas netas del gobierno están en negativo, difiriendo en el cálculo, pero alrededor de unos 15.000 millones de dólares en negativo. Y las reservas brutas, que son las que de alguna manera el gobierno puede contar para hacer cierto frente a compromisos externos, nosotros desglosando un poco más,
vemos que de los 42.000 millones de dólares de reservas brutas, 13.000 millones de dólares corresponden a un swap con China, que no está activado, 8.000 millones de dólares están en oro, con lo cual tampoco pueden ser utilizados de forma inmediata, 430 millones de dólares están en DEX del Fondo Monetario Internacional, con lo cual hoy por hoy no es ese el número el que da robustez o el que permitiría una robustez al Banco Central para intervenir en el mercado. Hay un vencimiento, entiendo que enero o febrero importante, donde el gobierno tiene que poner sobre la mesa una cantidad importante de millones de dólares, ¿no? Primero, ¿los tiene? Segundo, ¿va a reprogramar ese vencimiento? Bueno, ese es otro de los interrogantes, ¿no? Porque no solo en enero de 2026, sino durante todo el año que viene, hay vencimientos de entre 25.000 y 30.000 millones de dólares, que como te decía antes, con el nivel de reservas y con la composición especialmente de las reservas, el gobierno no podría hacer frente al contado, por decirlo llanamente. Claro. Entonces la intención es la que estuvimos viendo, el acceso a los mercados internacionales de crédito. Pero bueno, hoy el riesgo país permanece por encima de los 600 puntos. Entonces vamos a ver si eso se concreta. Hasta aquí, te agradecemos mucho. La gente que quiera desglosar un poquitito e interiorizarse sobre el informe de coyuntura de diciembre, ¿a dónde puede ingresar, Alejo? Bueno, nosotros y todos nuestros informes lo publicamos en nuestra página web, que es ceso.com.ar, y también en nuestras redes sociales, que es @ceso. Te dejamos un abrazo, gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes. 11:21, me voy a Marucita, que actualiza datos del tiempo y vías de contacto. Maru, querida. Claro, bueno, estamos con todavía casi 25 grados, Lucas, de temperatura, 24,8 para ser preciso, según marca el Servicio Meteorológico.